La esposa sustituta. Ella se casó en lugar de su hermana y el duque nunca lo supo. Bienvenido, querido espectador, a otro viaje a través del tiempo. Hoy voy a contarte una historia que atravesó siglos para llegar hasta aquí. Una historia sobre máscaras y verdades, sobre mujeres silenciadas que encontraron sus voces en los lugares más improbables, sobre un amor que nació de una mentira y sobrevivió para convertirse en la más pura de las verdades. Esta es la historia de Adelaide, una joven marcada por la cicatriz en su rostro y por la sombra de una hermana perfecta que en una noche de desesperación vistió un velo que no le pertenecía y entró en una iglesia para casarse con un hombre que jamás había visto. Un hombre frío, recluso, que guardaba sus propios secretos detrás de muros de piedra. ¿Qué sucede cuando dos almas rotas se encuentran? Cuando la mentira es el único camino para la supervivencia. Y cuando, entre el silencio y la culpa, nace algo que ninguno de los dos esperaba. Antes de comenzar, cuéntame, ¿desde dónde estás viendo esta historia? Deja aquí en los comentarios tu ciudad. Me encanta saber de dónde vienen las personas que caminan conmigo por estas narrativas del pasado. Y si todavía no estás suscrito al canal, este es el momento perfecto. Haz clic en el botón de suscribirse, activa la campanita para no perderte ninguna historia y deja ese like que me ayuda muchísimo a seguir trayendo estas narrativas para ti. Ahora, respira profundo. Deja el mundo afuera por algunos instantes. Permítete ser transportado a otra época, otro lugar, donde el amor se susurraba entre páginas de libros y el destino de una mujer podía cambiar en una sola noche de lluvia. Comencemos. Año de 1869. Condado de Devonshire. Inglaterra era victoriana. La primavera había llegado a Devonshire con su promesa de flores y renovación, pero dentro de la mansión Whitmore, marzo de 1869, había traído solamente el olor acre de la desesperación. Adelaide Whitmore estaba junto a la ventana del salón de música, los dedos posados sobre las teclas frías del piano que hacía semanas nadie tocaba. Afuera, los jardines que su abuela había plantado con tanto esmero comenzaban a mostrar las primeras señales de abandono, canteros donde las malas hierbas crecían entre las rosas, caminos de grava cubiertos de hojas que nadie barría. La propiedad, como la familia, se marchitaba en silencio. Ella tenía 20 años y ya conocía el peso de ser invisible. Desde la caída del caballo a los 12 años, cuando una cicatriz fina se dibujó en el lado izquierdo de su rostro como una sentencia, Adelaide había aprendido a ocupar los márgenes, mientras su hermana mayor, Rosalind, brillaba en los salones con sus cabellos dorados como miel y su risa cristalina. Adelaide cultivaba el arte de no ser notada. Sus cabellos castaño oscuro, con reflejos cobrizos que solo aparecían bajo cierta luz, siempre estaban recogidos en peinados severos. Sus vestidos en tonos sobrios. Su presencia, un susurro donde Rosalind era una sinfonía. La madre, Lady Harriet, solía suspirar al mirarla. Si al menos la cicatriz no fuera en el rostro, querida, podríamos esconderla. Adelaide nunca respondía. Había aprendido que algunas heridas no estaban hechas para esconder, estaban hechas para enseñar a sobrevivir. Aquella tarde de marzo, sin embargo, algo diferente flotaba en el aire de la mansión. Los criados se movían con pasos más apresurados. Las voces de los padres llegaban amortiguadas desde el despacho de su padre, y había una tensión que Adelaide sentía en la piel como la aproximación de una tormenta. Fue Mrs. Crawford, el ama de llaves, quien primero dejó escapar la noticia en un murmullo para la cocinera que Adelaide captó al pasar por el corredor. El duque de Ashworth, dicen que hizo una propuesta de matrimonio para la señorita Rosalind. Adelaide se detuvo. El corazón, que hasta entonces latía en su ritmo habitual de resignación, dio un sobresalto. El duque de Ashworth era una figura de leyendas susurradas en los salones de té. Decían que vivía recluido en su castillo en el norte, una fortaleza de piedra negra sobre acantilados barridos por el viento del Mar del Norte. Decían que no aparecía en Londres desde hacía años, que rechazaba todas las invitaciones, que era frío como el invierno de Yorkshire. Algunos murmuraban que había algo malo en él, una enfermedad, una locura, un secreto terrible que lo mantenía alejado del mundo. Y él quería casarse con Rosalind. Adelaide encontró a la familia reunida en el despacho de su padre aquella noche. Lord Frederick Whitmore estaba sentado detrás de su escritorio, pero no había nada de señorial en su postura.
los hombros encorvados, las manos temblorosas sosteniendo una copa de brandy, los ojos de un hombre que veía su propio abismo. Lady Harriet estaba de pie junto a la chimenea, el rostro una máscara de determinación que Adelaide conocía demasiado bien. Y Rosalind estaba sentada en el diván de terciopelo verde, las manos cruzadas en el regazo, los ojos azules, herencia del padre, fijos en algún punto más allá de la pared. Adelaide. Lady Harriet notó su presencia en la puerta. Entra. Esto también te concierne. Ella entró, tomando su lugar habitual en las sombras junto a la estantería de libros que hacía mucho no se abría. El duque de Ashworth ha propuesto matrimonio con tu hermana, Lady Harriet anunció, como si estuviera comunicando el menú de la cena. A cambio, él saldará todas las deudas de tu padre. El silencio que siguió fue espeso como niebla. Adelaide miró a su padre. Lord Frederick no levantó los ojos de la copa. Ella sabía, todos sabían, aunque nadie hablara abiertamente, que las inversiones fracasadas en los ferrocarriles, las noches en los clubes de juego de Londres, los préstamos sobre préstamos, habían llevado a la familia al borde del precipicio. Los acreedores llamaban a la puerta. Las tierras se vendían en secreto. Los criados recibían sus salarios con meses de retraso. Es una propuesta generosa. Lady Harriet continuó, la voz afilada como acero. El duque es uno de los hombres más ricos de Inglaterra. Rosalind será duquesa. Él nunca me ha visto. La voz de Rosalind era plana, sin emoción. Las negociaciones fueron todas por carta. Pidió específicamente que no hubiera encuentros antes de la boda. Un hombre excéntrico, Lady Harriet descartó con un gesto. Son los más ricos quienes pueden darse esos lujos. Lo importante es que la boda se celebre. Junio. Él quiere que sea en junio. Adelaide observó a su hermana. Había algo en los ojos de Rosalind, una sombra, un temblor casi imperceptible, que no combinaba con la novia de un duque. ¿Y si me niego? Rosalind preguntó, la voz todavía sin inflexión. La copa de Lord Frederick golpeó el escritorio con fuerza suficiente para sobresaltar a todos. ¿Negarte? Él finalmente levantó los ojos, y Adelaide vio allí la desesperación desnuda de un hombre acorralado. Si te niegas, Rosalind, estaremos en la calle antes del verano. Yo seré encarcelado por deudas. Tu madre y tu hermana serán arrojadas a la miseria. Tú serás la responsable de la destrucción de todo lo que esta familia construyó en generaciones. El silencio retornó, más pesado aún. Rosalind cerró los ojos por un instante. Cuando los abrió, algo en ellos se había apagado. Muy bien, ella dijo levantándose. Seré duquesa. Y salió del despacho sin mirar atrás. Adelaide permaneció en las sombras, observando a la madre sonreír satisfecha, al padre llenar otra copa, la chimenea crepitar como si nada hubiera sucedido. Pensó en seguir a Rosalind, en ofrecer palabras de consuelo, pero ¿qué diría? ¿Que lo sentía? ¿Que entendía? ¿Cómo podría entender el peso de ser vendida para salvar a una familia? Aquella noche, Adelaide permaneció despierta hasta tarde, mirando por la ventana de su habitación los jardines bañados por la luz plateada de la luna. La primavera prometía flores, pero ella solo conseguía ver las malas hierbas. En algún lugar del norte, en un castillo sobre acantilados, un hombre que ella jamás conocería aguardaba a una novia que no era ella, y por alguna razón que no conseguía explicar, Adelaide sintió algo apretarse en su pecho, no alivio por haber escapado como esperaba, algo diferente, algo que se parecía extrañamente a un presentimiento. Abril trajo lluvias interminables, que transformaron los caminos de la propiedad en ríos de barro, y mantuvieron a todos confinados dentro de la mansión. Adelaide encontraba refugio en el invernadero, un pabellón de vidrio y hierro que su abuelo había construido décadas atrás. Allí, entre macetas de orquídeas que nadie más cuidaba y enredaderas que crecían salvajes, ella podía respirar sin sentir el peso de las miradas de la madre, de las expectativas no dichas, de la tensión que se acumulaba en los pasillos como polvo. Fue allí donde ella los encontró. La puerta del invernadero estaba entreabierta, y Adelaide oyó voces antes de ver nada. Una voz masculina, baja y urgente, y la voz de Rosalind, más suave de lo que Adelaide jamás había oído. Ella debería haberse alejado, debería haber vuelto a la casa, fingido que nada había visto, pero algo la mantuvo allí, inmóvil entre las sombras del follaje, el corazón latiendo contra las costillas. Julian Thorne era el profesor de música que había venido a la propiedad hacía 6 meses
para afinar el piano y había acabado siendo contratado para dar clases a las hermanas. Era un hombre de unos 30 años, con manos de pianista, largos dedos encallecidos de tocar y ojos castaños que parecían guardar melodías no escritas. Un compositor, decían, sin posesiones ni nombre, pero con un talento que hacía que las notas danzaran como criaturas vivas. Adelaide siempre lo había encontrado interesante, de la forma distante con que encontraba interesantes los libros que leía o las pinturas que admiraba en los museos. Nunca había imaginado que su hermana, la perfecta Rosalind, la futura duquesa, pudiera verlo como algo más. Pero allí estaban ellos, en el rincón más alejado del invernadero, las manos entrelazadas, los rostros tan cerca que casi se tocaban. «Viena», Julian decía, la voz cargada de sueño y desesperación. «Puedo conseguir una posición allí. La ópera necesita compositores. Podemos empezar de nuevo, Rosalind. Lejos de aquí, lejos de todo esto. ¿Y mi familia?» La voz de Rosalind tembló. «Si huyo, ellos estarán perdidos. Mi padre será encarcelado. Mi madre... Tu madre te vendió como ganado a un hombre que nunca has visto». El silencio que siguió fue cortante. Adelaide retrocedió un paso, el movimiento haciendo crujir una hoja seca bajo su zapato. Los dos se volvieron, y por un instante terrible, los ojos de Rosalind encontraron los de Adelaide. Nadie se movió. Entonces, lentamente, Rosalind soltó la mano de Julian y caminó hasta su hermana. Su rostro, siempre tan compuesto, estaba marcado por lágrimas que Adelaide nunca la había visto derramar. «Adelaide». La voz era un susurro. «Por favor». Era todo lo que necesitaba decir. Entre hermanas, algunas palabras cargan universos enteros. Adelaide asintió, una sola vez, y la tensión en los hombros de Rosalind se disolvió. Más tarde aquella noche, las dos se sentaron en la habitación de Rosalind, la puerta cerrada con llave, velas lanzando sombras danzantes en las paredes. La lluvia continuaba golpeando contra las ventanas como dedos impacientes. «Lo amo», Rosalind dijo, las palabras saliendo como confesión de pecados. «Nunca amé a nadie así, Adelaide. Cuando él toca, cuando su música llena una sala, es como si yo finalmente pudiera respirar. Como si hubiera algo más allá de vestidos y bailes y sonrisas ensayadas». Adelaide escuchaba en silencio. Ella nunca había experimentado el amor, no de ese tipo al menos. Su vida había sido hecha de libros y sombras, de observar mientras otros vivían. «Pero aceptaste casarte con el duque», ella dijo, no como acusación, solo como constatación. «¿Qué más podía hacer?» La voz de Rosalind se quebró. «¿Dejar a nuestra familia en la ruina? ¿Ver a nuestro padre en prisión? ¿Cargar esa culpa por el resto de la vida?» Rosalind se levantó, andando por la habitación como un animal enjaulado. Sus cabellos dorados, sueltos, caían por su espalda como un manto de luz incluso en la penumbra. «Julian quiere que huya con él. El día de la boda. Él tiene pasajes para un barco que parte hacia el continente». Ella se detuvo, volviéndose hacia Adelaide. «Le dije que no, que cumpliré mi deber, que seré la esposa del duque». Adelaide sintió algo apretarse en su pecho. No sabía si era alivio o tristeza. «¿Pero lo amas?» «Sí». La palabra fue un sollozo contenido. «Y por eso sé que necesito dejarlo ir. El amor no es suficiente cuando hay responsabilidades, cuando hay una familia entera dependiendo de ti». Adelaide no dijo nada. ¿Qué podría decir? Ella nunca había tenido el peso de ser la esperanza de alguien. Nunca había sido lo suficientemente bonita, lo suficientemente notable, lo suficientemente importante para que sus elecciones importaran a alguien más que a ella misma. Rosalind se sentó en la cama, al lado de su hermana, y tomó sus manos. «Guarda mi secreto, Adelaide, por favor. No le cuentes a nadie sobre Julian. Déjame hacer lo que necesito hacer con la poca dignidad que me queda. Sabes que nunca lo contaría». Rosalind sonrió, una sonrisa triste, cansada, que la hacía parecer mucho mayor que sus 24 años. «Lo sé, tú siempre fuiste la más fuerte de nosotras dos, Adelaide, aunque nadie lo vea». Adelaide quiso protestar. ¿Ella fuerte? ¿La hermana invisible? ¿La muchacha de la cicatriz? ¿La que nadie quería? Pero algo en la mirada de Rosalind la detuvo. Quizás había verdades que solo los otros podían ver. Aquella noche, Adelaide volvió a su habitación y permaneció despierta hasta la madrugada, escuchando la lluvia y pensando en las elecciones que hacemos por amor,
el amor romántico que Rosalind sentía por Julian, el amor de deber que ella sentía por la familia. Y había, Adelaide percibió, otro tipo de amor que nadie mencionaba, el amor silencioso de quien guarda secretos, de quien permanece en las sombras para que otros puedan brillar. Ella cerró los ojos y el sueño no vino. En algún lugar de la mansión, un piano tocaba bajito. Julian, ella sabía, componiendo otra melodía que llevaría a Rosalind lejos, aunque fuera solo en pensamiento. El velo de la boda ya estaba siendo cosido en Londres. Un velo de encaje belga, pesado y opulento, hecho para cubrir el rostro de una novia radiante. Pero los velos, Adelaide pensó mientras la lluvia disminuía, servían también para esconder lágrimas. El día 17 de junio de 1869 amaneció con una niebla espesa que se aferraba a los campos de Devonshire como un presagio. Adelaide despertó con una sensación extraña en el pecho. No conseguía identificar si era ansiedad, tristeza o algo más primitivo, un instinto animal de que algo estaba a punto de cambiar irrevocablemente. La ceremonia estaba marcada para las 9 de la noche, en la pequeña iglesia de St. Michael, en el pueblo. Una elección inusual. Las bodas solían celebrarse por la mañana, pero el duque así lo había especificado en sus cartas. Prefería la discreción del crepúsculo, lejos de las miradas curiosas de la sociedad londinense. Adelaide pasó el día ayudando en los preparativos, una tarea que mantenía sus manos ocupadas mientras su mente vagaba. Los criados corrían de un lado a otro, arreglando flores, preparando el carruaje, puliendo platerías que hacía años no se usaban. Lady Harriet comandaba todo con la precisión de un general, el rostro iluminado por una satisfacción que rozaba el triunfo. Rosalind permaneció en su habitación durante todo el día. Adelaide intentó visitarla una vez, pero la puerta estaba cerrada con llave, y su hermana pidió, con voz amortiguada, que la dejaran sola. Está nerviosa. Lady Harriet descartó cuando Adelaide mencionó su preocupación. Todas las novias lo están. Pasará cuando esté usando el velo. El velo. Siempre el velo. Había llegado de Londres la semana anterior, envuelto en capas de papel de seda y lavanda. Encaje belga trabajado a mano, cada detalle hecho para impresionar, para mostrar que los Whitmore todavía tenían pretensiones de grandeza, incluso al borde de la ruina. Era pesado, opulento, y lo suficientemente largo para arrastrarse por el suelo de la iglesia como una cola de nube. Cuando Adelaide lo sostuvo por primera vez, pensó que parecía una mortaja tanto como un adorno nupcial. El crepúsculo llegó, pintando el cielo de naranja y púrpura. La niebla de la mañana había dado paso a nubes cargadas que prometían lluvia. Los invitados, pocos, solo los necesarios para atestiguar, comenzaron a llegar a la iglesia. Y fue entonces cuando Adelaide oyó el grito. Vino de la habitación de Rosalind, no un grito de dolor, sino de shock. La voz de Lady Harriet, estridente, frenética. Adelaide corrió. Sus pies apenas tocaron los escalones de la escalera mientras subía, el corazón tronando en sus oídos. La puerta de la habitación estaba abierta de par en par. Lady Harriet estaba en el centro del aposento, una carta en la mano temblorosa, el rostro de una palidez mortal. El vestido de novia yacía sobre la cama, intacto. Los armarios estaban abiertos, ropas esparcidas por el suelo, y Rosalind no estaba en ningún lugar. Huyó. La voz de Lady Harriet era un siseo. La ingrata huyó, con ese compositor sin valor. Adelaide sintió el mundo inclinarse bajo sus pies. Tomó la carta que la madre había dejado caer, los ojos recorriendo las palabras escritas en la caligrafía elegante de Rosalind. Querida Adelaide, perdóname. Sé que prometí que cumpliría mi deber, pero cuando amaneció hoy, me di cuenta de que no podía. No puedo pasar el resto de mi vida al lado de un hombre que no amo, fingiendo ser algo que no soy. Julian y yo partimos en un barco hacia el continente. Cuando leas esto, estaremos camino a Viena. No me busquen, no me encontrarán. Sé el peso que dejo sobre tus hombros. Sé que nuestra familia pagará el precio de mi elección, y sé que tú, más que nadie, entenderás por qué necesité hacer esto. Tú siempre fuiste más fuerte que yo, Adelaide, siempre, con amor y arrepentimiento. Rosalind. Adelaide terminó de leer. Sus manos no temblaban. Ella descubrió con extraña sorpresa que estaba calmada, como si una parte de ella siempre supiera que este momento llegaría. ¿Qué haremos? Lady Harriet andaba de un lado a otro, las manos retorciendo la tela del vestido de novia
como si pudiera estrangularlo. El duque está en camino. Los invitados están en la iglesia. Si él descubre, estamos perdidos, completamente perdidos. Adelaide no respondió. Se quedó allí, sosteniendo la carta de su hermana, sintiendo el peso de cada palabra. Fue entonces cuando Lady Harriet se detuvo. Sus ojos, siempre tan calculadores, se fijaron en Adelaide con una intensidad nueva, evaluadora. Tú, ella dijo, la voz cambiando, tú y Rosalind tienen la misma altura, la misma estructura. Adelaide sintió un frío recorrer su espina. Madre, el velo. Lady Harriet agarró la tela de encaje como si fuera una tabla de salvación. Es pesado, cubre completamente el rostro. La iglesia estará en penumbra de velas. El duque nunca vio a Rosalind, nunca vio a ninguna de ustedes. No, la palabra salió antes de que Adelaide pudiera pensar. No, yo no voy a... La cicatriz. Lady Harriet continuó como si no la hubiera oído. Si él pregunta después, diremos que fue un accidente reciente, un corte de vidrio quizás. Nadie lo cuestionará. Esto es una locura. Adelaide retrocedió, apoyándose en las paredes. Es fraude. Está mal. La puerta de la habitación se abrió, y Lord Frederick entró. Adelaide casi no lo reconoció. El hombre que siempre había sido distante e indiferente, ahora parecía haber envejecido 10 años en 10 minutos. Sus ojos estaban rojos, su caminar incierto. Él miró a la esposa, miró a la cama vacía, y entonces, lentamente, sus ojos encontraron a Adelaide, y él se arrodilló ante ella. Adelaide contuvo la respiración. En 20 años de vida, jamás había visto a su padre arrodillarse ante nadie. Adelaide, la voz de él era un harapo. Por favor, te lo imploro. Si el duque descubre antes de la boda, él retirará la propuesta. Yo seré encarcelado antes del amanecer. Tu madre será arrojada a la calle. Todo estará perdido. Él tomó las manos de ella, las manos que solían firmar cheques en mesas de juego, que sostenían cartas de baraja, que nunca la habían tocado con cariño. Sé que no merezco pedirte nada. Sé que fui un padre ausente, un esposo negligente, un hombre débil. Pero te estoy implorando, Adelaide, como nunca imploré nada en la vida. Adelaide miró hacia abajo, hacia aquel hombre destruido a sus pies. Miró a la madre, que por primera vez en la vida parecía vulnerable. Miró la carta de Rosalind en sus manos. Las palabras, tú siempre fuiste más fuerte, resonando en su mente. La lluvia comenzó a caer afuera, golpeando contra las ventanas como tambores de guerra. Yo no puedo, ella susurró. Esto es mentir. Es engañar a un hombre que no hizo nada malo. Es sobrevivir. Lady Harriet cortó. Es hacer lo que hay que hacer cuando no hay otras opciones. No hay otras opciones. Adelaide cerró los ojos. Pensó en Rosalind, libre en algún barco cruzando el Canal de la Mancha. Pensó en el duque desconocido que la esperaba en la iglesia. Pensó en los acreedores, en las deudas, en la prisión, en la miseria. Pensó en sí misma, la hermana invisible, la muchacha de la cicatriz, la que nunca había sido lo suficientemente importante para nadie, y tomó la decisión que cambiaría su vida para siempre. «Denme el velo», ella dijo, la voz extrañamente firme, «y que Dios me perdone». La iglesia de St. Michael se erguía contra el cielo tormentoso como una centinela de piedra, sus vitrales oscurecidos por la noche, la lluvia escurriendo por los muros antiguos como lágrimas de fantasmas. Adelaide caminó por los senderos de grava empapada apoyada en el brazo de su padre, cada paso un esfuerzo consciente para no huir. El velo de encaje belga pesaba sobre su cabeza como una corona de espinas, la tela densa oscureciendo su visión del mundo, transformando todo en sombras y borrones de luz. A través del encaje, ella podía ver solo fragmentos, el brillo tembloroso de las velas en la entrada de la iglesia, los contornos oscuros de los invitados en sus bancos, el altar al fondo donde dos figuras aguardaban, el sacerdote, bajo y encorvado, y a su lado, el duque de Ashworth. Incluso a través del velo, incluso en la penumbra de la iglesia iluminada solo por velas y antorchas, Adelaide sintió el impacto de su presencia. Era alto, más alto de lo que ella había imaginado, con hombros anchos y una postura que hablaba de autoridad absoluta. Vestía enteramente de negro, sin ningún ornamento, además de un anillo de sello en la mano izquierda. Sus cabellos eran oscuros, casi fundiéndose con las sombras a su alrededor,
¿Y sus facciones? Adelaide no conseguía ver sus facciones claramente a través del velo, solo impresiones, una mandíbula marcada, una boca que parecía no saber sonreír, y ojos de un azul tan pálido que parecían grises a la luz de las velas, ojos que ahora estaban fijos en ella. Ella tropezó. El padre la sostuvo con más fuerza. «Valor», él susurró, pero su propia voz temblaba. La música del órgano llenaba la iglesia con acordes solemnes, mientras Adelaide avanzaba por el pasillo. Cada paso parecía durar una eternidad. Cada respiración era una batalla contra el pánico que subía por su garganta. Mentira. Su mente gritaba. Fraude. Pecado. Pero sus pies continuaban moviéndose. Cuando llegó al altar, el padre entregó su mano al duque y retrocedió. Adelaide sintió los dedos de él cerrarse alrededor de los suyos, firmes, sorprendentemente cálidos, y algo en su pecho se contrajo. El sacerdote comenzó a hablar, las palabras del ritual antiguo resonando por las paredes de piedra. Adelaide escuchaba como si estuviera sumergida en agua. Los sonidos llegaban distorsionados, distantes, irreales, unidos en santo matrimonio. Ella miró hacia abajo, hacia la mano que sostenía la suya. Los dedos del duque eran largos, elegantes, pero había callos en las puntas, callos de quien trabaja con las manos. Eso la sorprendió. ¿Qué haría un duque para tener manos así? Acepta a este hombre como su legítimo esposo. El silencio cayó sobre la iglesia. Adelaide percibió con terror creciente que era su turno de hablar. Su boca se abrió. Ningún sonido salió. Ella sintió al duque apretar sus dedos, no con fuerza, sino con algo que casi parecía ánimo. Sí, la palabra salió como un susurro, tan baja que ella temió que nadie la oyera, pero el sacerdote asintió y el duque soltó su mano solo para tomar la alianza. El anillo se deslizó por su dedo, pesado, frío, definitivo, un grillete de oro que la ataba a este hombre, a esta mentira, para siempre. Os declaro marido y mujer. Estaba hecho. Adelaide esperaba, no sabía qué esperaba, que el techo se desplomara, que cayeran rayos, que Dios enviara alguna señal de su ira contra esta farsa profana, pero no hubo nada. Solo el sonido de la lluvia contra los vitrales y el murmullo de los invitados mientras la pareja se volvía para dejar la iglesia. El duque no intentó levantar el velo, no intentó besarla, solo ofreció su brazo y juntos caminaron por el pasillo hacia la noche tormentosa. El carruaje que los esperaba era cerrado, negro como la noche, con el blasón de los Ashworth en plata en la puerta, un cuervo sosteniendo una espada. Adelaide subió con la ayuda de un lacayo, el vestido de novia pesando como plomo, y el duque entró después, sentándose en el asiento opuesto al de ella. La puerta se cerró, el carruaje comenzó a moverse, y entonces, por primera vez desde que lo viera en la iglesia, Adelaide oyó su voz. «Descansa», grave, controlada, sin emoción perceptible. «El viaje hasta Ashworth es largo. Llegaremos solo al amanecer. Tendremos tiempo». Ella no sabía qué él quería decir con «tendremos tiempo». ¿Tiempo para qué? Para que ella confesara, para que él descubriera la verdad, para que esta pesadilla se transformara en algo aún peor. El velo. Ella finalmente encontró su voz, ronca de no usarla. «¿No quiere que yo?» «No». La respuesta fue rápida, definitiva. Adelaide vio, a través de las capas de encaje, que él ya había vuelto su mirada hacia la ventana, observando el paisaje empapado que pasaba en la oscuridad. 8 horas. 8 horas de silencio, de tensión, de preguntas no hechas. El carruaje se sacudía en los caminos irregulares. La lluvia golpeaba el techo como dedos impacientes, y Adelaide permanecía inmóvil en su asiento, apenas atreviéndose a respirar. De vez en cuando, sus ojos se encontraban con los de él a través del velo. Él la estudiaba. Ella lo sentía, incluso sin ver claramente, como si intentara descifrar un enigma. ¿Qué estaba pensando? ¿Qué sabía? ¿Qué sospechaba? Cuando la primera luz del alba comenzó a clarear el horizonte, tiñendo el cielo de rosa y dorado, el carruaje comenzó a subir un camino empinado. Adelaide apartó la cortina de la ventana y miró hacia afuera, y perdió el aliento. El castillo Ashworth emergía de la niebla de la mañana como una criatura de piedra negra, alzándose en la cima de un acantilado que daba al mar. Sus torres perforaban el cielo pálido, sus murallas parecían esculpidas de la propia roca,
y las olas del Mar del Norte rompían allá abajo con una furia que Adelaide podía oír incluso a la distancia. Era una fortaleza, una prisión, un fin del mundo, y ahora era su hogar. Los portones del castillo se abrieron con un chirrido de hierro viejo, y el carruaje entró en un patio de piedra donde los criados esperaban en fila, sus figuras borrosas por la niebla que se negaba a disiparse. Adelaide bajó con las piernas dormidas de horas de inmovilidad, el velo todavía firmemente en su lugar. A través del encaje, ella observó los rostros que la estudiaban, curiosos, reservados, algunos claramente desaprobadores. ¿Quién era esta mujer que su amo había traído del sur? Esta novia que escondía el rostro como si tuviera algo que ocultar. Una figura se destacó entre los criados. Una mujer de unos 60 años, con cabellos grises recogidos en un moño severo y ojos que parecían ver mucho más de lo que debían. Vestía el negro impecable de un ama de llaves, y cuando se acercó, su andar era el de alguien que comandaba sin necesitar levantar la voz. Su gracia. Ella hizo una reverencia al duque, después volvió su mirada penetrante hacia Adelaide. Y la nueva duquesa, bienvenida al castillo Ashworth, soy Mrs. Briggs, el ama de llaves. He servido a esta familia durante 40 años. 40 años. Adelaide absorbió la información. Esta mujer conocía los secretos de estas paredes mejor que nadie. Mrs. Briggs ha preparado sus aposentos. El duque dijo, su voz todavía en aquella neutralidad cuidadosa. Ella la acompañará. Yo tengo asuntos que resolver. Y antes de que Adelaide pudiera responder, él se fue, desapareciendo a través de una puerta lateral como si el propio castillo lo hubiera tragado. Mrs. Briggs no demostró sorpresa ante la partida abrupta del amo. Por aquí, su gracia. Adelaide la siguió a través de corredores de piedra, donde tapices antiguos retrataban escenas de caza y batalla, donde armaduras vacías guardaban pasajes como centinelas fantasmas, donde el único sonido era el eco de sus propios pasos. Los aposentos de la duquesa quedaban en el ala sur, con ventanas que daban al mar. Cuando Mrs. Briggs abrió las puertas dobles, Adelaide se vio en una habitación vasta, quizás mayor que toda la casa donde había crecido en Devonshire. Una cama con dosel dominaba el espacio, cortinas de terciopelo azul oscuro enmarcándola como un trono. Una chimenea crepitaba en un rincón, calentando el aire que de otro modo sería gélido. Y a través de las ventanas altas, el mar se extendía hasta el horizonte, gris e infinito. Hay agua caliente para su baño, Mrs. Briggs dijo, señalando una puerta lateral, y ropa limpia en el armario. La cena se servirá a las 8, si su gracia desea bajar. Adelaide asintió, todavía sin encontrar su voz. El ama de llaves se movió hacia la puerta, pero se detuvo antes de salir. Una observación, si me permite, su gracia. Sus ojos encontraron los de Adelaide a través del velo. Este castillo guarda muchos secretos, y los mejores secretos son aquellos que sabemos guardar para nosotros mismos. Antes de que Adelaide pudiera descifrar el significado de esas palabras, Mrs. Briggs se fue. Sola por primera vez desde que dejara Devonshire, Adelaide se sentó en el borde de la cama y finalmente, se quitó el velo. La tela de encaje se deslizó por sus dedos como agua, cayendo al suelo en un montón de espuma blanca. Ella llevó las manos al rostro, tocando la cicatriz que el velo había escondido, la marca de su caída, de su imperfección, de todo lo que la hacía menos que su hermana. Ahora no había más velo para esconderla. Ella se estaba preparando para el baño cuando la puerta se abrió. Adelaide se volvió, el corazón disparado, y allí estaba él, el duque de Ashworth, su marido, el hombre al que había engañado. Él entró en la habitación sin pedir permiso, cerrando la puerta tras de sí, y Adelaide vio su rostro claramente por primera vez. No era guapo, no en el sentido clásico. Sus facciones eran demasiado severas, demasiado angulosas, con una mandíbula que parecía esculpida en piedra y una boca que formaba una línea dura, pero había algo magnético en él, una intensidad en los ojos azul grisáceo que atrapaba la mirada y no la soltaba. Él se acercó hasta estar a pocos pasos de ella, y entonces se detuvo, estudiando su rostro con una atención que la hizo querer retroceder. Ella esperó la acusación, la rabia, el grito de «¡impostora!». Los ojos de él recorrieron cada centímetro de su rostro, los ojos castaños, no azules como los de Rosalind, los cabellos oscuros,
no dorados como miel, la cicatriz fina que marcaba su mejilla izquierda. «No eres lo que las cartas describían», él dijo finalmente. Adelaide cerró los ojos. Aquí estaba, el fin. «Espero no ser una decepción para ti también». Los ojos de ella se abrieron de súbito. No era acusación en su voz, no era rabia, era resignación, autodesprecio. Él se alejó, yendo hasta una mesa donde una botella de coñac esperaba. Se sirvió una dosis, bebió de un trago. «Los criados están a tu disposición. Mrs. Briggs conoce la rutina de la casa. El castillo es grande, pero te sentirás cómoda con el tiempo». Él hizo una pausa, todavía de espaldas a ella. «Mis aposentos están en el ala norte. Dormiré allí». Adelaide parpadeó. «Pero no forzaré intimidad con una extraña». Él finalmente se volvió y había algo en su mirada que ella no conseguía nombrar. «Cuando estés cómoda en mi presencia, si eso sucede, podrás buscarme. Hasta entonces esta habitación es tuya y tu privacidad será respetada». Él caminó hasta la puerta. En el umbral se detuvo. «Bienvenida a Ashworth, Lady Sinclair». Y entonces se fue, dejando a Adelaide sola con el eco de sus palabras y el peso aplastante de su culpa. Aquella noche, ella no durmió. Se sentó junto a la ventana, mirando el mar negro bajo el cielo sin estrellas, y las lágrimas vinieron, de alivio por no haber sido descubierta, de terror por lo que estaba por venir, de una confusión profunda sobre este hombre extraño que era ahora su marido. Él no la había tocado, no la había acusado, no la había cuestionado más allá de aquella única frase sobre las cartas. Él sabía, o simplemente no le importaba. Las semanas que siguieron fueron como habitar un sueño que no era sueño ni pesadilla, sino algo en el medio, una existencia suspendida entre la espera del desastre y la extraña paz de rutinas que se formaban como telarañas alrededor de su nueva vida. El duque de Ashworth era un fantasma en su propio castillo. Adelaide lo veía en las comidas, desayuno a las 7, cena a las 8, siempre puntual, siempre impecablemente vestido, siempre cortés de una forma que parecía ensayada. Él preguntaba sobre su comodidad, respondía a las preguntas de ella sobre la propiedad, pero nunca realmente conversaba. Era como hablar con una pared particularmente educada. El resto del día, él desaparecía. Adelaide aprendió a través de observación cuidadosa y susurros de los criados que el duque pasaba la mayor parte de sus horas en una torre del ala norte, una torre cerrada donde nadie tenía permiso de entrar, ni siquiera Mrs. Briggs, que parecía conocer cada rincón del castillo, osaba subir aquellos escalones. ¿Qué hacía él allí? ¿Qué escondía? Mientras el duque se aislaba en sus secretos, Adelaide exploraba. El castillo Ashworth era un laberinto de corredores, salas y rincones olvidados. Había aposentos que no se abrían desde hacía décadas, muebles cubiertos de telas blancas como fantasmas de otra era. Había un jardín interno donde rosales salvajes crecían sin podar, sus flores rojas un contraste chocante contra la piedra negra. Había una capilla privada con vitrales que transformaban la luz del sol en joyas sobre el suelo de mármol, y estaba la biblioteca. Adelaide la encontró en un día gris de julio, cuando la lluvia hacía imposible cualquier paseo al aire libre. Siguiendo un corredor que todavía no había explorado, ella abrió una puerta y perdió el aliento. 15.000 volúmenes. Las estanterías se alzaban del suelo al techo, tan altas que escaleras móviles eran necesarias para alcanzar los niveles superiores. Había filosofía griega y latín, tratados científicos y religiosos, novelas en inglés y francés, poesía que databa de siglos. El olor de papel viejo y cuero gastado llenaba el aire como perfume. Adelaide cerró los ojos y respiró profundo. Por primera vez desde que llegara a Ashworth, sintió algo que se parecía a paz. La biblioteca se convirtió en su refugio. Pasaba horas allí, acurrucada en un sillón junto a la ventana, perdida en mundos de palabras mientras la lluvia golpeaba los vidrios. Mrs. Briggs le traía té sin ser llamada, y poco a poco, el ama de llaves comenzó a tratarla con algo parecido a afecto maternal. Una mirada más suave aquí, una manta extra cuando el tiempo enfriaba, un dulce favorito apareciendo en la bandeja del desayuno. «¿Lees mucho?», Mrs. Briggs comentó cierto día, observando a Adelaide devolver un volumen de Dickens a la estantería. «Siempre leí».
Adelaide pasó los dedos por el lomo de los libros. Cuando era niña, los libros eran mi única compañía. Mi hermana tenía sus admiradores y sus bailes. Yo tenía... esto. Mrs. Briggs no respondió, pero Adelaide sintió su mirada penetrante. ¿Usted conoció a mi abuela? La pregunta escapó antes de que Adelaide pudiera contenerla. El ama de llaves había mencionado 40 años de servicio, y había algo en la forma en que ella miraba a Adelaide que sugería reconocimiento. Mrs. Briggs se quedó inmóvil por un instante. Serví a Lady Ashby durante 2 años, cuando era joven. Antes de venir a Ashworth, Lady Ashby, la abuela materna de Adelaide, muerta antes de su nacimiento. Tiene sus ojos, Mrs. Briggs continuó, la voz más baja. Los ojos Ashby son inconfundibles, castaños como tierra rica, con ese brillo de ámbar cuando la luz acierta de cierta manera. Adelaide sintió la sangre helarse en sus venas. Rosalind tenía los ojos azules del padre. Si esta mujer había conocido a Lady Ashby, si reconocía los ojos Ashby, Mrs. Briggs se acercó. Su voz era apenas un susurro. «Yo sé quién eres, niña, y sé quién no eres». El mundo se detuvo. Adelaide no conseguía moverse, no conseguía hablar, no conseguía respirar. El ama de llaves tomó sus manos, manos frías de terror, con un toque sorprendentemente gentil. «Tu secreto está seguro conmigo. Cualquier mujer que elige libros como compañía y trata a los criados como personas es digna de ser duquesa. No importa el nombre que lleve». Lágrimas quemaron en los ojos de Adelaide. «¿Por qué?», ella consiguió susurrar. «¿Por qué protegerme?». Mrs. Briggs la miró por un largo momento. «Porque he visto cosas en este castillo que me enseñaron a reconocer cuando alguien huye de una situación imposible. Y porque...» Ella vaciló. «Porque el duque necesita a alguien que vea más allá de sus muros. Y creo que tú puedes ser esa persona». Antes de que Adelaide pudiera preguntar qué quería decir, el ama de llaves se fue, dejándola sola con el peso de un secreto más compartido. Fue en una noche de agosto, cuando el verano se negaba a ceder al otoño y el aire estaba pesado de calor incluso en la costa ventosa de Yorkshire, que Adelaide descubrió el secreto del duque. Ella no conseguía dormir. El calor, combinado con pensamientos que giraban en círculos infinitos, la expulsó de sus aposentos en busca de aire más fresco. Sus pies la llevaron, casi por instinto, a la biblioteca, su santuario en las noches sin descanso. Pero cuando llegó a la puerta, vio luz escapando por la rendija. Alguien ya estaba allí. Adelaide debería haber vuelto. Debería haber respetado la privacidad de quien fuera. Pero algo la impulsó a empujar la puerta, a espiar hacia adentro. El duque de Ashworth estaba sentado en el sillón que ella solía usar. Había un libro en sus manos. Ella reconoció el lomo verde de una de las obras de agricultura que había visto en las estanterías superiores. Velas ardían a su alrededor, lanzando sombras inquietas por las paredes, y él estaba llorando, no con sollozos dramáticos, no con lágrimas abundantes, solo un brillo húmedo en los ojos, una tensión en los hombros, una frustración que emanaba de cada línea de su cuerpo mientras miraba las páginas como si fueran enemigos mortales. Adelaide hizo ademán de retroceder, pero el piso crujió bajo su pie. Él levantó la cabeza de repente, el rostro cerrándose en una máscara de frialdad. «Lady Sinclair», la voz era cortante. «Pensé que estaba durmiendo». No conseguía. Ella vaciló en la puerta, dividida entre huir y avanzar. «Yo pido disculpas por la intrusión. Voy a...». «No». La palabra salió áspera, como si fuera arrancada a la fuerza. Él suspiró pasándose una mano por el rostro. «Entra, ya que estás aquí». Adelaide entró. Sus ojos cayeron sobre el libro que él todavía sostenía, y notó que estaba al revés. Algo hizo clic en su mente. Recordó las cartas que habían negociado el matrimonio, todas escritas por secretarios, nunca por la mano del propio duque. Recordó cómo él evitaba documentos en las comidas, cómo sus ojos nunca permanecían mucho tiempo en ningún texto, cómo Mrs. Briggs parecía leerle los informes de la propiedad. «Usted...». Ella se detuvo buscando las palabras correctas. «Las letras son difíciles». El silencio que siguió fue lo suficientemente largo para que Adelaide se arrepintiera de haber preguntado. Entonces, con una voz que parecía arrancar de algún lugar profundo y protegido, él respondió: «Ellas danzan, cambian de lugar, huyen de mí como si tuvieran vida propia». Una risa amarga. El duque de Ashworth, uno de los hombres más ricos de Inglaterra,
y no consigue leer una página sin querer destruir todo a su alrededor. Adelaide se sentó en el sillón frente a él. Sus movimientos eran lentos, cuidadosos, como aproximarse a un animal herido. «No es estupidez», ella dijo. «Yo leí sobre eso una vez. Una condición donde el cerebro procesa las letras de forma diferente. No tiene nada que ver con inteligencia». Él la miró como si ella hubiera hablado en lengua extranjera. «No entiendes». Su voz era un harapo. «Pasé mi vida entera escondiendo esto. Mi padre me golpeaba cada vez que fallaba en una lección. Me llamaba idiota, vergüenza, defectuoso. Contraté secretarios y abogados para leer por mí. Evité toda situación donde pudiera ser descubierto. Y aquí estás tú, una extraña, sabiendo en semanas lo que escondí durante décadas». Adelaide se inclinó hacia adelante. «Yo podría leer para usted». Él parpadeó. «¿Qué?» «Los libros, los informes, lo que necesite». Ella gesticuló hacia las estanterías a su alrededor. No por lástima, por gratitud, por la hospitalidad, por la biblioteca que me dio refugio. «No necesito». «Sé que no necesita». Su voz era suave, pero firme. «Pero quizás quiera. Quizás solo una vez quiera oír las palabras sin tener que luchar por ellas». Él la estudió por un largo momento. Sus ojos, azul grisáceo, intensos como tormenta, buscaban algo en su rostro. Trampas, quizás. Lástima disfrazada. Manipulación. Lo que fuera que haya encontrado pareció satisfacerlo. Jane Eyre. Él sacó un volumen de la mesa al lado. Una novela que ella reconoció inmediatamente. «Mi madre solía leer este libro. Yo nunca conseguí terminarlo». Adelaide tomó el libro de las manos de él. Sus pieles se tocaron por un instante. Un toque breve, casi accidental, que envió un escalofrío por su espina. Capítulo 1. Ella leyó, su voz llenando el silencio de la biblioteca. No había posibilidad de dar un paseo aquel día. Las palabras fluían de ella como agua de manantial, y por primera vez Adelaide vio al duque de Ashworth relajarse. Los hombros tensos se bajaron, la mandíbula apretada se aflojó, y cuando ella levantó los ojos de un pasaje particularmente bello, él estaba sonriendo. Una sonrisa pequeña, casi reluctante, como una flor terca brotando de una grieta en la piedra, pero real, completamente real. La lectura nocturna se convirtió en ritual. Todas las noches, después de la cena, Adelaide y Edmund, ella había comenzado a pensar en él por su nombre, aunque nunca lo dijera en voz alta, se encontraban en la biblioteca. Ella leía novelas, poesía, tratados de agricultura que él necesitaba para administrar sus tierras. Él escuchaba, a veces cerrando los ojos, a veces observándola con una intensidad que la hacía perder el lugar en las páginas. Los silencios entre ellos fueron cambiando. Donde antes había incomodidad, ahora había algo parecido a paz. Donde había distancia, ahora había preguntas. Sobre los libros, sobre opiniones, sobre el mundo más allá de las paredes de piedra. Adelaide descubrió que Edmund era brillante. Su mente, imposibilitada de depender de las letras, había desarrollado otras fuerzas, una memoria prodigiosa, un razonamiento afilado, una capacidad de ver patrones y conexiones que otros perdían. Él podía recitar fragmentos enteros que ella había leído solo una vez, podía calcular números complejos de cabeza, mientras sus administradores todavía buscaban papel y pluma. Mrs. Briggs le contó la historia, poco a poco, en fragmentos compartidos durante tardes tranquilas. La madre de Edmund había muerto en el parto, dejándolo solo con un padre cruel que veía en la dificultad del hijo una afrenta personal. El viejo duque golpeaba, humillaba, aislaba, criando a un niño que aprendió a esconder toda vulnerabilidad detrás de muros tan espesos como los del castillo. «Él nunca trajo a nadie aquí», Mrs. Briggs dijo una tarde, mientras arreglaba las flores de un jarrón. «En 30 años nunca vi a una mujer en estos aposentos, además de criadas. Tú eres la primera». Adelaide sintió el peso de esas palabras como una piedra en su pecho. Ella, que no debería estar allí. Ella que vivía una mentira. Octubre llegó con vientos cortantes y hojas que caían como lágrimas de los pocos robles que sobrevivían en el suelo rocoso. Y con octubre llegó Lady Philippa Crane. El carruaje apareció sin aviso, atravesando los portones del castillo como si tuviera todo derecho de estar allí. Adelaide estaba en la biblioteca cuando oyó la conmoción, voces alteradas, pasos apresurados,
el tintineo de porcelana en los aposentos de recepción. Cuando bajó, encontró a una mujer instalada en el mejor sofá de la sala de visitas como si fuera suyo. Lady Philippa Crane era hermosa de la forma en que los aristócratas solían serlo. Cabellos rubios artificialmente arreglados, piel pálida, que nunca había visto sol, vestidos demasiado caros para una visita rural. Sus ojos azules eran fríos como el mar del norte, y cuando se posaron en Adelaide, había en ellos un cálculo que hizo que la sangre de Adelaide se helara. Así que esta es la famosa Rosalind Whitmore. La voz de Philippa era miel sobre veneno. Decían que era la belleza del condado. Los rumores exageraron. Adelaide sintió el golpe como una puñalada, pero no se dejó afectar. Lady Crane. Ella inclinó la cabeza en una reverencia mínima. No sabía que esperábamos visitas. Oh, Edmund y yo nunca necesitamos invitaciones. Philippa sonrió, mostrando dientes demasiado perfectos. Somos viejos amigos, casi prometidos. Antes del lamentable fallecimiento de su padre, pensé en venir a verificar cómo se estaba adaptando al matrimonio. La cena de aquella noche fue un campo de batalla. Philippa flirteaba abiertamente con Edmund, recordándole bailes a los que habían asistido juntos, conversaciones que habían tenido, un pasado que Adelaide no compartía. Sus insinuaciones eran sutiles como serpientes, comentarios sobre la simplicidad de Adelaide, sobre las dificultades de los Whitmore, sobre los rumores que circulaban. Edmund permanecía en silencio. Adelaide esperó que él la defendiera, que dijera algo, cualquier cosa, para poner a Philippa en su lugar, pero él solo comía, los ojos fijos en el plato, la mandíbula tensa. Más tarde, sola en su habitación, Adelaide lloró, de humillación, de soledad, de una esperanza que ni sabía que cultivaba siendo aplastada bajo el peso de aquella mujer y del silencio de Edmund. Un golpe en la puerta la hizo secarse las lágrimas apresuradamente. Era Mrs. Briggs. El ama de llaves entró sin ser invitada, cerró la puerta y se sentó en el borde de la cama con una familiaridad que habría sido impropia en cualquier otra casa. «Aquella mujer es veneno», ella dijo, sin preámbulos. Intentó atrapar al joven amo cuando él tenía 20 años. Usó todas las armas que tenía, belleza, posición, incluso intentó comprometerse con él en un jardín. Él la rechazó. Adelaide la miró sorprendida. ¿Por qué? Porque él sabía que ella no lo quería a él. Quería el título, la fortuna, el poder. Mrs. Briggs tocó la mano de Adelaide. Él se quedó en silencio esta noche porque no sabe cómo lidiar con ella. Nunca lo supo, pero eso no significa que tú no le importes. Yo no, tú le importas. La voz de Mrs. Briggs era firme. Yo veo cómo él te mira cuando piensa que nadie está observando. Yo veo cómo él sonríe después de las noches en la biblioteca. Estás cambiando algo en él, niña, algo que estaba encerrado hace mucho tiempo. Philippa partió después de una semana, pero no sin una promesa susurrada a Adelaide en el momento de la despedida. Yo sé que algo está mal aquí, no sé qué todavía, pero lo descubriré. Y Adelaide, observando el carruaje desaparecer por el camino, supo que la amenaza apenas estaba comenzando. Noviembre llegó con tormentas que hacían que las ventanas del castillo temblaran y el mar rugiera como una criatura viva. En una de esas tardes de furia climática, Edmund apareció en los aposentos de Adelaide con una propuesta inesperada. «Quiero mostrarte algo. Si la tormenta disminuye». La tormenta disminuyó al crepúsculo, dejando tras de sí un cielo limpio de un gris plateado y un viento que todavía cortaba la piel. Edmund la guió por caminos que ella no conocía, senderos de piedra que serpenteaban por la propiedad hasta llegar a los acantilados que daban al mar. Adelaide se detuvo al borde del precipicio, el aliento robado por la visión. El mar del norte se extendía ante ella, infinito y salvaje. Las olas rompían contra las rocas allá abajo, con una violencia que ella podía sentir vibrar a través del suelo. El viento azotaba sus cabellos. Ella había dejado de recogerlos tan severamente en las últimas semanas, y traía consigo el olor de sal y tormenta. «Yo venía aquí cuando era niño», Edmund dijo, su voz casi perdida en el viento. «Me sentaba en aquella piedra de allí y me quedaba horas mirando el mar». Adelaide notó que él no miraba el paisaje, la miraba a ella. «A veces», él vaciló, las palabras pareciendo costarle. «A veces yo pensaba en saltar,
en dejar que las olas me llevaran lejos de todo. El corazón de Adelaide se apretó. ¿Por culpa de tu padre? ¿Por culpa de quien yo creía que era? Él dio un paso hacia ella. Un idiota, un defectuoso, alguien que no merecía estar vivo. Tú no eres nada de eso. Lo sé ahora. Sus ojos encontraron los de ella, y había algo allí que ella nunca había visto antes. Vulnerabilidad cruda, expuesta. Tú me lo mostraste. Cada noche en la biblioteca, cada libro que leíste para mí, cada vez que discutiste un pasaje como si mi opinión importara, tú me mostraste que hay más en mí que las letras que no consigo leer. Adelaide no sabía qué decir, no sabía qué hacer con el tumulto de emociones que crecía en su pecho. Eres el hombre más inteligente que he conocido, ella dijo, las palabras saliendo antes de que pudiera contenerlas. Las letras no te definen, nunca te definieron. Ella llevó la mano al rostro de él, un gesto que hizo sin pensar, un instinto más fuerte que la razón, y él la besó. El beso fue como la tormenta que acababa de pasar, intenso, desesperado, como si él estuviera muriendo de sed y ella fuera agua. Adelaide correspondió con igual ferocidad, toda la soledad de su vida derramándose en aquel momento, pero cuando se separaron para respirar, ella estaba llorando. ¿Te lastimé? Edmund parecía alarmado tocando sus mejillas donde las lágrimas escurrían. No. Adelaide tragó el sollozo. Son lágrimas de felicidad. Era mentira, o era verdad. Ella ya no sabía distinguir, porque mientras sus labios tocaban los de él, mientras su corazón se abría de formas que nunca había imaginado posibles, la culpa la destruía por dentro. Cada vez que él la llamaba Rosalind, y él todavía la llamaba así en los raros momentos en que usaba su nombre, era como tragar vidrio. Ella lo amaba. Se había dado cuenta en aquel instante, con la claridad de un rayo cortando el cielo. Amaba a este hombre herido, brillante, que la miraba como si ella fuera preciosa, y él no sabía quién era ella realmente. Aquella noche, Adelaide fue a los aposentos de él. Él no esperaba eso. Ella podía ver la sorpresa en sus ojos cuando abrió la puerta, pero no la mandó irse. Solo extendió la mano, y ella la tomó. Lo que sucedió después fue ternura y pasión en igual medida. Edmund era gentil donde ella esperaba rudeza, atento donde ella esperaba prisa, y cuando todo terminó, cuando ella yacía en sus brazos oyendo los latidos de su corazón, Adelaide pensó, este es el momento más feliz de mi vida, y también el más terrible, porque mañana, la próxima semana, el próximo mes, la verdad vendría, y cuando viniera ella perdería todo. El invierno de 1869 llegó a Yorkshire con una ferocidad que parecía personal. La nieve cubría los acantilados, el mar gris se confundía con el cielo gris, y el castillo Ashworth se convertía cada vez más en un mundo aislado, separado de todo lo demás. Para Adelaide era casi posible olvidar que no pertenecía allí, olvidar la mentira que había construido su nueva vida. En los brazos de Edmund, en los silencios compartidos de la biblioteca, en las mañanas en que despertaba a su lado y encontraba sus ojos azul grisáceo ya observándola, era casi posible creer que merecía aquella felicidad. Casi. La carta llegó una mañana de diciembre, cuando la nieve caía en copos gruesos que cubrían las ventanas como cortinas blancas. Adelaide estaba en el pequeño salón que había adoptado para su correspondencia, aunque tenía poca correspondencia que mantener, cuando un criado trajo la bandeja de plata con el correo del día. Había dos cartas, una para Edmund, de sus abogados en Londres, y otra, dirigida a Adelaide Whitmore, no Lady Rosalind Sinclair, no la duquesa de Ashworth, Adelaide Whitmore. La sangre drenó de su rostro. La carta venía de Viena. La caligrafía era de Rosalind. Con manos que temblaban, Adelaide la abrió. Mi querida hermana, espero que esta carta te encuentre bien. Julian y yo estamos maravillosamente felices en Viena. Él consiguió una posición como compositor asistente en la ópera, y estoy embarazada. Un bebé, Adelaide. Nacerá en primavera. Te agradezco todos los días por haber asumido mi lugar. Sé que el peso que puse sobre tus hombros fue injusto, pero tú siempre fuiste más fuerte que yo. ¿Cómo está el duque? ¿Aceptó bien el cambio? Imagino que debe haber sido un shock para él, pero confío en que encontraste una forma de hacerle entender. Con todo mi amor, tu hermana. Adelaide leyó las palabras una vez, 2 veces, 3 veces. El cambio. Rosalind había escrito sobre el cambio como si fuera algo acordado, conocido, como si Edmund lo supiera.
Ella no oyó los pasos que se acercaban. No percibió la puerta abriéndose. Solo cuando una voz grave dijo, «Adelaide», fue que ella levantó los ojos. Edmund estaba en el umbral, la carta de sus abogados en la mano, el rostro pálido como la nieve de afuera. ¿Cómo me llamaste?», ella susurró. Él entró en el salón y cerró la puerta. En su mano, junto con la carta de los abogados, había otra, la que ella había dejado en la bandeja, el sobre todavía abierto. «El mensajero me la entregó por error», él dijo, la voz extrañamente calmada. Pensó que yo se la pasaría. «Adelaide Whitmore». Él hizo una pausa, cada palabra cayendo como piedra. «No, Rosalind. Adelaide». El silencio que siguió fue ensordecedor. Adelaide intentó hablar, pero ningún sonido salió. Edmund abrió la carta que ella había dejado caer. Sus ojos, aquellos ojos que ella había aprendido a amar, recorrieron las líneas con dificultad dolorosa, pero él perseveró, palabra por palabra, letra por letra. Cuando terminó, su rostro era una máscara de piedra. «Entonces era verdad», él dijo, la voz cortante como hielo. «Los rumores sobre los Whitmore, la hermana que huyó, y tú asumiste su lugar. Edmund, mi nombre suena diferente ahora». Él dio un paso atrás, como si ella fuera contagiosa, viniendo de la boca de una impostora. «Por favor, déjame explicar». «¿Explicar qué?». La calma helada se quebró, revelando una furia que Adelaide nunca había visto. «¿Que te casaste conmigo bajo el nombre de otra? ¿Que cada momento que pasamos juntos fue basado en una mentira? ¿Que mientras yo...». Él no consiguió terminar. Se dio la vuelta, la carta arrugada en su puño, y salió. Adelaide corrió tras él, pero la puerta de la torre norte se cerró antes de que ella pudiera alcanzarlo. El sonido del cerrojo resonó por el corredor como un trueno. Ella golpeó, gritó, imploró. Durante 3 días, Edmund no salió de su torre. Los criados oían sonidos de cosas siendo quebradas. Mrs. Briggs llevaba bandejas de comida que volvían intactas, y Adelaide permanecía en la puerta, la voz ronca de tanto llamarlo, las manos lastimadas de tanto golpear. Al tercer día, ella se detuvo. Se sentó en el suelo frío del corredor, la espalda contra la pared, y finalmente dejó que las lágrimas vinieran, no lágrimas de miedo o de autocompasión, sino lágrimas de pérdida, la pérdida de algo que ella acababa de encontrar, algo que ahora parecía haber sido solo un sueño. Ella lo amaba, y él la odiaba, y no había nada que pudiera hacer para cambiar eso. Al cuarto día, Adelaide no esperó más. Ella fue hasta Mrs. Briggs y pidió la llave. «No existe llave», el ama de llaves dijo, el rostro marcado por preocupación. «La torre solo puede ser abierta desde adentro». «Entonces la forzamos». Mrs. Briggs la miró por un largo momento, algo que se parecía a orgullo brillando en sus ojos. «Hay una puerta lateral, antigua, olvidada. El mecanismo está oxidado, pero quizás juntas ellas trabajaron. Con herramientas improvisadas y fuerza nacida de la desesperación, consiguieron forzar la puerta olvidada en el fondo de la torre». Adelaide subió los escalones en espiral sola. A cada paso, su corazón latía más fuerte. ¿Qué encontraría? ¿Un hombre destruido? ¿Un extraño frío? ¿Alguien que la mandaría a irse para siempre? Encontró a Edmund rodeado de botellas vacías, la barba sin afeitar, los ojos rojos de noches sin dormir. La sala estaba destrozada, libros esparcidos por el suelo, una silla quebrada en el rincón, cortinas arrancadas de las ventanas dejando entrar la luz cruda del invierno, y en su mano arrugada y manchada de algo que parecían lágrimas, estaba la carta de Rosalind. «Adelaide». Él pronunció el nombre como si fuera una maldición. «Tu nombre es Adelaide». Todo fue mentira. Ella no retrocedió, no huyó. Se plantó ante él y dejó que la verdad finalmente saliera. «Sí, mi nombre es Adelaide Whitmore. Soy la hermana menor. Rosalind huyó horas antes de la boda, con Julian Thorne, hacia Viena. Mi madre, mi padre». Su voz falló, pero ella continuó. «Ellos me obligaron. Dijeron que era la única forma de salvar a la familia. Mi padre se arrodilló ante mí. Él nunca había hecho eso, nunca. E imploró. Y tú cediste. Yo cedí». Lágrimas corrían por su rostro, pero ella no intentó esconderlas. «Yo tenía miedo. Miedo de destruir a mi familia. Miedo de ser arrojada a la calle. Miedo de que mi padre fuera encarcelado». Ella dio un paso hacia él. «Pero iba a contarlo. Juro que iba».
Después de la boda, cuando estuviéramos solos, iba a confesarlo todo, pero no lo contaste. No. La palabra salió como un sollozo, porque entonces tú me sonreíste, en la biblioteca, cuando leí para ti por primera vez. Y nadie nunca me había sonreído de esa forma, como si yo importara, como si yo fuera valiosa. Edmund volvió el rostro, pero ella vio que sus hombros temblaban. Tú me hiciste de idiota, él dijo, la voz quebrándose. Por primera vez en la vida creí que alguien me veía como entero, no como el duque defectuoso, no como el hombre que no sabe leer, como yo. Y descubrir que fui engañado me hizo dudar de todo, de mí, de ti, de lo que sentí. Lo que sentiste fue real. Adelaide se acercó más, atreviéndose a tocar el brazo de él. Tú te enamoraste de mí, no de un nombre en un contrato, de Adelaide, no de Rosalind. Él finalmente la miró. En los ojos azul grisáceo había algo que ella no conseguía nombrar. Rabia, sí, pero también algo más. Algo que parecía dolorosamente como esperanza, luchando por no morir. Vete, él dijo. No fue un grito, fue peor, un susurro agotado. Adelaide retrocedió, pero antes de partir dejó sobre la mesa de él el libro de Jane Eyre que leían juntos, abierto en una página específica. Capítulo 23, ella dijo. Las palabras de Jane para Rochester. Léelo, si puedes. Y cuando termines, si hay algo en ti que todavía no me odia, yo estaré en los aposentos del ala este, esperando. Ella bajó las escaleras de la torre sin mirar atrás. La página que había dejado abierta contenía una frase que había subrayado semanas antes, cuando todavía no sabía que aquellas palabras se convertirían en su confesión. Yo no soy un pájaro, y ninguna red me aprisiona. Soy un ser humano libre con una voluntad independiente. Los días que siguieron fueron los más largos de la vida de Adelaide. Ella fue confinada en el ala este, irónicamente la misma ala cuyo techo ella había ayudado a reparar meses antes, durante una tormenta que ahora parecía pertenecer a otra vida. Los aposentos eran lo suficientemente cómodos, una cama, una chimenea, ventanas que daban al jardín interno donde los rosales dormían bajo la nieve. Pero eran una prisión tanto como cualquier calabozo. Edmund no la visitaba, no mandaba recados. Era como si ella hubiera dejado de existir. Adelaide intentó mantener alguna rutina. Se levantaba, se vestía, se sentaba junto a la ventana, pero no conseguía comer. Las bandejas que Mrs. Briggs traía volvían casi intactas. No conseguía dormir. Las noches eran interminables, llenas de pensamientos que la consumían como fuego. ¿Qué estaba él haciendo? ¿Qué estaba pensando? ¿Estaba consultando abogados sobre anulación? ¿Preparándose para mandarla de vuelta a Devonshire en desgracia? Mrs. Briggs era su única conexión con el mundo más allá de aquellas paredes. Él tampoco come. El ama de llaves dijo una tarde, mientras recogía otra bandeja intacta. No sale de la torre. Está destruyéndose tanto como tú. Eso no me consuela. No fue dicho para consolar. Mrs. Briggs la miró con aquella perspicacia que veía más allá de las superficies. Fue dicho para que entiendas que él está sufriendo porque le importa. Si no le importara, simplemente te habría mandado irse. Adelaide no tenía fuerzas para esperanza. En una noche particularmente fría, ella encontró su diario, un cuaderno que había traído de Devonshire y había olvidado en el fondo de un baúl. Las primeras páginas eran de antes de la boda, miedos sobre el duque desconocido, ansiedad sobre la farsa que sería obligada a vivir. Pero las páginas más recientes eran diferentes. Ella había escrito sobre Edmund, sobre el descubrimiento de su vulnerabilidad en la biblioteca, sobre la gentileza que él escondía bajo capas de frialdad, sobre cómo sus ojos cambiaban cuando ella leía para él, se volvían más suaves, más jóvenes, como si por aquellos momentos él pudiera dejar de cargar el peso de su historia. Ella había escrito que lo amaba, había escrito que preferiría morir a saber que lo había destruido. El diario desapareció de su habitación al día siguiente. Adelaide supo inmediatamente quién lo había llevado. Mrs. Briggs era la única persona, además de Edmund, con acceso a sus aposentos, pero no preguntó por qué. No tenía más energía para preguntas. Lo que ella no sabía era que Edmund pasaba sus noches con aquel diario. En la torre norte, bajo la luz de una única vela, el duque de Ashworth luchaba con las palabras escritas por su esposa. Letra por letra, frase por frase, él forzaba su cerebro rebelde a descifrar lo que Adelaide había sentido.
Las primeras entradas eran sobre terror, sobre culpa, sobre una niña forzada a vestir un velo que no le pertenecía. Pero las últimas eran sobre él, sobre cómo ella había descubierto gentileza donde esperaba frialdad, brillantez donde otros veían defecto, sobre cómo cada noche en la biblioteca la hacía amarlo un poco más, hasta que el amor se había convertido en un océano que ella no conseguía más contener, sobre cómo ella había llorado después del primer beso, no de felicidad, como había dicho, sino de agonía, porque sabía que estaba destinada a perderlo, sobre cómo si pudiera volver en el tiempo, aún así vestiría el velo, no por la familia, por él, por la oportunidad de conocerlo, aunque esa oportunidad terminara en cenizas. Edmund terminó de leer en la tercera noche, y por primera vez en semanas se permitió llorar. La víspera de Navidad llegó con una nevada que aisló el castillo del resto del mundo. Adelaide había perdido la noción del tiempo. Los días se confundían unos con otros, blancos y vacíos como el paisaje de afuera. Ella pasaba horas sentada junto a la ventana, observando la nieve caer, tocando la cicatriz en su rostro, como si fuera la única prueba de que todavía estaba viva. Estaba febril. No sabía cuándo la fiebre había comenzado, quizás días atrás, quizás horas. El frío que sentía ya no era solo del invierno, venía de dentro, de un lugar que ninguna chimenea podría calentar. Al crepúsculo, cuando las sombras comenzaron a tragarse la habitación, ella se levantó. No planeó salir, no pensó en lo que estaba haciendo. Sus pies simplemente la llevaron, fuera de la habitación por los corredores vacíos, a través de una puerta lateral que daba a los jardines cubiertos de nieve. El viento la golpeó como una pared sólida. Ella trastabilló, pero continuó andando. La nieve llegaba a las rodillas, convirtiendo cada paso en una batalla. El frío quemaba su piel a través del vestido fino. No había pensado en tomar un abrigo. Ella fue a los acantilados, no para tirarse. Esa idea ni cruzó su mente. Fue porque era allí donde Edmund la había besado, allí donde ella había sido más feliz, y si estos eran sus últimos momentos, si la fiebre y el frío se la llevaban, ella quería que fuera en aquel lugar. El mar rugía allá abajo, invisible en la oscuridad y la nieve. Adelaide se sentó en la piedra donde Edmund había dicho que solía sentarse cuando era niño. El frío ya no parecía tan terrible. De hecho, estaba comenzando a sentir calor. Eso era bueno, ¿no? El calor era bueno. Sus ojos se cerraron. El mundo se fue. Cuando volvió en sí estaba siendo cargada. Brazos fuertes la sostenían contra un pecho cálido. Un corazón latía contra su oído. Rápido, desesperado. Una voz decía su nombre, repetidamente, como una plegaria. Adelaide, Adelaide, quédate conmigo, por favor, Adelaide. Ella abrió los ojos y vio el rostro de Edmund, distorsionado por la nieve que se derretía en sus mejillas. ¿O serían lágrimas? Viniste, ella murmuró, la voz no más que un soplo. Yo siempre vendría. Él la apretó más fuerte. Siempre. Edmund la cargó a través de la tormenta, por los corredores del castillo, hasta sus propios aposentos. La acostó en su cama, no en la de ella, en la de él, y pasó la noche entera cuidándola. Compresas frías para la fiebre, mantas para el frío, sopa que él mismo trajo de la cocina, cucharada por cucharada entre sus labios. Y siempre, siempre, su mano sosteniendo la de ella, como si tuviera miedo de que ella desapareciera si la soltaba. Adelaide oscilaba entre conciencia y delirio. En sus sueños febriles, veía a Rosalind huyendo en un barco, veía a su madre gritando, veía el velo de encaje belga transformándose en cadenas. Pero siempre que abría los ojos, Edmund estaba allí. En la mañana de Navidad, la fiebre bajó. Adelaide despertó para encontrar luz de invierno entrando por las ventanas, nieve acumulada en los alféizares, y Edmund, dormido en una silla al lado de la cama, la mano todavía sosteniendo la de ella. Había ojeras profundas bajo sus ojos, su barba estaba sin afeitar, él parecía haber envejecido 10 años. Ella apretó los dedos de él, y él despertó instantáneamente. «Tú estás...» Él tragó en seco, la voz ronca. «Estás despierta. ¿Por qué estás aquí?» Ella susurró. «Porque leí tu diario». Él se inclinó hacia adelante, los ojos encontrando los de ella. Cada palabra. «Me llevó noches, y entendí que mi rabia era porque me sentí vulnerable. Yo nunca amé a nadie, y descubrir que fui engañado
Me hizo dudar de todo, de mí, de ti, de lo que sentí. Edmund, pero la verdad, él continuó, la voz temblando, la verdad es que yo me enamoré de Adelaide, de la mujer que lee para mí sin lástima, que carga baldes en la tormenta para ayudar a los criados, que llora por mí, no por un contrato, no por un título, por mí. Lágrimas escurrían por el rostro de Adelaide. No me dejes, Edmund pidió, y había desesperación en su voz. Yo lo intenté. Intenté odiarte. Intenté mandarte lejos aunque fuera solo en mi mente. Pero no puedo más estar lejos de ti. Ella llevó la mano al rostro de él, trazando las líneas de agotamiento y dolor. Yo te mentí, ella dijo. Eso nunca va a cambiar, lo sé. Él volvió el rostro para besar la palma de la mano de ella. Pero tú también me salvaste, y eso tampoco va a cambiar. Aquella noche de Navidad, por primera vez, él la llamó por su nombre verdadero. Adelaide. La palabra era una caricia. Mi Adelaide. Y ella supo que, a pesar de todo, de las mentiras, del dolor, de los secretos, había encontrado su hogar. Enero de 1870 trajo un deshielo lento, tanto en las tierras de Yorkshire como en los corazones que habitaban el castillo Ashworth. Edmund y Adelaide decidieron empezar de cero, no como duque e impostora, no como víctima y mentirosa, sino como dos personas imperfectas que elegían todos los días estar juntas. Él quería conocerla verdaderamente, no a la hermana invisible que ella había sido, no a la novia sustituta que se había convertido, sino a Adelaide, la mujer que existía entre las sombras y la luz. Ella contó sobre su infancia, sobre crecer a la sombra de Rosalind, la hermana perfecta, sobre la caída del caballo que le había dejado la cicatriz, y cómo su madre había dicho, con aquel tono de decepción que nunca olvidaría, esta marca será tu ruina, sobre cómo había aprendido a hacerse pequeña, invisible, para que las comparaciones dolieran menos, sobre los libros que fueron sus únicos amigos y las fantasías que había tejido en noches solitarias, fantasías de ser vista, de ser amada, de importar para alguien. Edmund escuchaba en silencio, sosteniendo su mano. Cuando ella terminó, él llevó los dedos al rostro de ella, trazando la línea fina de la cicatriz con una ternura que la hizo temblar. Esta marca es parte de ti, él dijo. Y tú eres la mujer más hermosa que he visto. Adelaide quiso protestar. Había mujeres más hermosas, siempre las había habido. Rosalind, Philippa, decenas de otras que ella había visto en retratos y salones. Pero algo en la mirada de Edmund la detuvo. Él no estaba hablando de simetría o de estándares de belleza, estaba hablando de algo más profundo. Yo te veo, él continuó, toda tú, y lo que veo es extraordinario. Una semana después, Edmund viajó a Devonshire. Adelaide quiso acompañarlo, pero él pidió que se quedara. Esta es una conversación que necesito tener solo, dijo, pero volveré, lo prometo. Ella esperó. Los días parecían más largos sin él, pero eran diferentes de los días de antes. Ya no había la angustia de la incertidumbre, solo la añoranza soportable de quien sabe que el ausente retornará. Cuando el carruaje finalmente apareció en el horizonte, Adelaide corrió hacia los portones. Edmund bajó con una expresión que ella no conseguía descifrar. En los brazos cargaba una pequeña caja de madera. ¿Cómo fue?, ella preguntó, la ansiedad desbordando. Brutal. Él la guió hacia adentro, lejos del frío. Tu padre intentó justificarse. Tu madre lloró. Yo les informé que tú eres mi esposa por elección ahora y que corté toda relación financiera con los Whitmore. Ellos tendrán que encontrar su propio camino. Adelaide sintió una punzada de culpa, antigua, familiar. Incluso después de todo, la familia todavía era la familia. Pero Edmund abrió la caja que cargaba. Dentro había un pequeño retrato ovalado. Cuando estaba saliendo, tu madre corrió detrás del carruaje. Ella me dio esto. Adelaide tomó el retrato con manos temblorosas. Era ella, de niña, antes de la cicatriz, sonriendo de una forma que no recordaba más cómo hacer. Los ojos castaños brillaban de una alegría inocente, inconsciente de las sombras que vendrían. Ella dijo, Edmund vaciló, dijo que yo cuidara de ti, que ella había fallado, pero que tú siempre fuiste la mejor de ellos. Adelaide no consiguió responder. Las lágrimas vinieron, silenciosas, escurriendo por el rostro que ahora cargaba cicatrices, pero también amor. La primavera llegó trayendo flores a los jardines de Ashworth y un descubrimiento que cambiaría todo. Adelaide estaba embarazada. Ella se lo contó a Edmund
En una tarde de marzo, cuando los primeros brotes de rosa comenzaban a aparecer entre la nieve derretida, él se quedó inmóvil por un largo momento, tan largo que Adelaide comenzó a temer su reacción. Entonces, despacio, él se arrodilló ante ella, apoyó la frente en su vientre todavía plano y dejó que las lágrimas vinieran. «Yo nunca tuve familia», él susurró, la voz embargada. «Mi madre murió al darme a luz. Mi padre nunca fue padre. Y ahora tú me estás dando todo, todo lo que ni sabía que quería». Adelaide pasó los dedos por los cabellos de él, sintiendo el temblor de sus hombros. «Nosotros seremos una familia», ella dijo, imperfecta, construida sobre ruinas, pero nuestra, enteramente nuestra. El verano trajo el regreso a Londres para la temporada social. Edmund insistió. Adelaide necesitaba ser presentada como su duquesa, necesitaba enfrentar los susurros y chismes de frente, necesitaba mostrar al mundo que no tenía vergüenza de quién era. Lady Philippa Crane había esparcido rumores venenosos sobre el cambio de las hermanas Whitmore. Los salones cuchicheaban, las miradas seguían a Adelaide por donde ella pasaba, y siempre había, siempre, aquella tensión de esperar el próximo golpe. Pero Edmund estaba a su lado. En el gran baile de los Crawford, ante toda la aristocracia londinense, él hizo algo que nadie esperaba. En el momento en que la música se detuvo entre un vals y otro, él levantó la voz. «Hace un año me casé con una mujer que no conocía. Hoy les presento a la mujer que elijo todos los días». Él tomó la mano de Adelaide en la suya. «Lady Adelaide Sinclair, duquesa de Ashworth, mi esposa, mi compañera, mi salvación». El silencio en el salón era absoluto. Cualquier insulto a ella. Edmund continuó, su voz cargando el peso de generaciones de Ashworth. «Es un insulto a mí, y los Sinclair no olvidan insultos». Nadie osó responder. Lady Philippa Crane dejó Londres aquella misma semana. Los susurros continuaron, como siempre continuarían. La aristocracia estaba hecha de chismes tanto como de sangre azul, pero ahora había respeto mezclado con la curiosidad. Adelaide bailó el primer vals con Edmund aquella noche. Él todavía era torpe, todavía tropezaba en los giros más complicados, pero no intentó esconderlo. Ella lo guió suavemente, y cuando él erró un paso particularmente complejo, ambos rieron, una risa baja, cómplice, que nadie más oyó. «Gracias», ella susurró mientras giraban por el salón. «¿Por qué? Por verme, por elegirme, por no tener vergüenza de mí». Él la atrajo más cerca, la boca cerca de su oído. «Yo soy quien debería agradecer. Tú me enseñaste que las letras no me definen, que el pasado no me condena, que es posible empezar de nuevo». El invierno de 1870 trajo el mayor regalo de sus vidas. Gemelos. Charlotte y Henry nacieron en una noche de diciembre, mientras la nieve caía sobre los acantilados de Ashworth, exactamente como había caído un año antes, cuando Edmund había cargado a Adelaide a través de la tormenta. Charlotte tenía los ojos azul grisáceo del padre, ojos de tormenta, ojos que veían más allá de las superficies. Henry tenía los ojos castaños de la madre, ojos Ashby, ojos que Mrs. Briggs reconoció en el instante en que los vio. Ambos tenían cabellos oscuros como la madre y dedos largos como el padre. Edmund los sostenía como si fueran hechos de cristal y pudieran romperse en cualquier momento. «Yo no sé cómo ser padre», él confesó a Adelaide aquella primera noche, los bebés durmiendo entre ellos. «Mi padre, él solo me enseñó lo que no hay que hacer. Entonces haremos diferente». Adelaide tocó el rostro de él. «Aprenderemos juntos». Y aprendieron. Edmund leía para los hijos todas las noches, todavía con dificultad, todavía tropezando en las palabras más largas. Adelaide se sentaba a su lado, ayudando cuando él se atascaba, y los niños no veían un padre defectuoso, veían un padre que lo intentaba, un padre que estaba presente. En la víspera de Navidad de 1870, exactamente un año después de la reconciliación, Adelaide y Edmund se sentaron junto a la chimenea mientras Charlotte y Henry dormían en sus cunas. La nieve caía afuera, como siempre caía en Ashworth, pero ahora parecía menos fría, menos solitaria. «¿Te arrepientes?», Adelaide preguntó, la voz baja para no despertar a los bebés. «¿De cómo todo sucedió? ¿Del fraude, del dolor, de las mentiras?». Edmund se quedó en silencio por un largo momento.
los ojos fijos en las llamas. Si tu hermana no hubiera huido, él dijo finalmente, yo me habría casado con una mujer que no me amaba y a quien yo no amaría. Habría vivido una vida vacía sin saber que algo más era posible. Él se volvió hacia ella, los ojos azul grisáceo brillando a la luz del fuego. Tú me diste algo que ni sabía que existía. ¿Qué? Una razón para querer despertar cada día. Adelaide apoyó la cabeza en el hombro de él. Por la ventana, la nieve caía sobre los acantilados donde se habían besado por primera vez, sobre el mar que rugía eternamente allá abajo, sobre el castillo que ahora era verdaderamente un hogar. Ella pensó en Rosalind, en algún lugar de Viena con Julian y el pequeño Theodore. Pensó en el velo de encaje belga que había enviado a su hermana como símbolo de cierre. Que él cubra tu pasado y te deje mirar hacia el futuro. Pensó en la muchacha que había sido un día, invisible y marcada, convencida de que nunca sería amada. Esa muchacha parecía pertenecer a otra vida. Ya no hay más velos entre nosotros, ella dijo, más para sí misma que para Edmund. Pero él oyó y sonrió. Aquella sonrisa pequeña, casi reluctante, que ella había aprendido a amar. No hay más velos, él concordó. Solo verdad. Verdad imperfecta, verdad difícil, verdad construida sobre mentiras y redenciones, pero enteramente de ellos. En la cuna, Charlotte se movió en su sueño, y Henry abrió los ojos brevemente antes de cerrarlos nuevamente. La chimenea crepitaba, el viento aullaba afuera, y dentro del castillo Ashworth, una familia que no debería existir dormía en paz, porque al final Adelaide había descubierto, el amor no exigía perfección. Exigía coraje, coraje de ser vista, de ser conocida, de entregarse a alguien incluso sabiendo que podía ser destruida. Ella había tenido ese coraje y había sido recompensada con algo que nunca pensó que tendría: un hogar, una familia, un hombre que la miraba como si ella fuera el sol después de una vida entera de invierno. La niña invisible había encontrado su voz. La cicatriz que debería ser su ruina se había convertido en su historia. Y el velo que la había escondido aquella noche de junio había revelado al final su verdadero rostro, no de impostora, no de sustituta, sino de Adelaide, simplemente Adelaide, y eso era más que suficiente.